sucedió que un varón llamado y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios. Qué bueno que no vino a los buenos, porque entonces no me hubiera encontrado a mí. Qué bueno que Jesús no vino a los sanos, porque entonces yo enfermo, Dios no tendría misericordia de mí, no hubiera yo ido al encuentro de Él. Entonces Jesús tiene una vocación, pero su vocación es de ser un médico, y el médico está buscando a quien sanar. Entonces, Señor, sáname a mí. ¿Cuántos dicen amén? Que Él nos sane. Aquí estamos viendo a un hombre que se llama Zaqueo. Ese Zaqueo, hubo una casualidad, diría el mundo. Resulta que un día Jesús, el hombre famoso de su tiempo, iba a pasar por su ciudad. Como si el hombre más famoso del mundo fuera a pasar por aquí, por enfrente de Cordero y León. Como si Cristo mismo, Dios mismo, fuera a pasar por aquí enfrente, por la avenida de aquí enfrente. Y todo mundo dijéramos: pero Dios mismo va a pasar por aquí, por enfrente. ¡Qué privilegio! Es más, nos subiríamos a la azotea para verlo, a ver qué, o sea, buscar el mejor lugar. No vamos a tener que buscar cómo estacionarnos, no, o sea, nosotros ya lo tenemos todo previsto. Es más, cerrábamos ahí, aquí hacíamos la cena o el almuerzo, y a la hora que fuera a pasar, todos salíamos nada más aquí al frente. Ya hasta planeábamos hacerlo. Pues en ese momento, Zaqueo estaba pasando por un momento de gran privilegio. Iba a pasar Jesús por su ciudad, cerca de su casa. Y Zaqueo, como vemos el contexto, Zaqueo era un hombre que ya estaba harto de su situación. ¿Qué situación era en la que estaba Zaqueo? Zaqueo dice que no solo era publicano, era jefe de los publicanos. O sea, Zaqueo, un publicano era un cobrador de impuestos. Pues Zaqueo era no solo cobrador de impuestos, sino era el jefe de los cobradores de impuestos. Ahora, si nos ponemos a pensar, eran impuestos Roma había invadido la nación de Israel. Entonces el judío cobraba impuestos para los romanos, o sea, era una traición a su patria, porque les estaba sirviendo a los que los habían conquistado. Entonces así los veían, pero además, como buen recaudador, Zaqueo veía cómo obtener ventajas de la cobranza de los impuestos. Entonces decía: bueno, aquí tenemos un IVA del 15%, pues a ustedes les voy a cobrar un 16%.
¿no? Y él se quedaba con el 1%. Entonces, además, era un ladrón, o sea, se estaba robando impuestos. Entonces la gente así era como lo veía. Pero Zaqueo además tenía una situación física que tal vez le hacía pasar vergüenzas o lo tenía acomplejado. Además, él era un hombre de baja estatura. Si él tenía ese defecto físico de estatura baja y luego la gente no lo quería por lo que dijera, ¿qué le gustaría que dijera por lo que Zaqueo hacía? La gente no lo quería. ¿Qué le gustaría que le dijeran a Zaqueo? Lo de menos es otaco, ¿no? Chaparro, ladrón. Y de ahí insultos y todo lo que se les ocurría. Seguramente en Zaqueo había un daño en su corazón. Había un complejo por haber sido pequeño siempre. Y probablemente yo pensando en la situación de Zaqueo, eso es lo que lo orilló a ser un ladrón. Querer ser alguien. Querer incluso hasta vengarse de las personas que lo dañaron, cobrándoles impuestos. Si tú me insultas, pues yo te voy a cobrar. Eso también habría venganza y habría daño en el carácter y en la forma de ser de Zaqueo. Yo qué sé, ¿qué es lo que hay en el corazón de Zaqueo? Solamente estoy describiendo a una persona en el año 2021. Tal vez me estoy describiendo en parte yo o en parte a usted. Entonces, Zaqueo no es diferente a nosotros. Es un hombre que se está defendiendo de la sociedad. Pero Zaqueo ya está harto de sus complejos. Está cansado de la vida que está llevando como ladrón. No encaja en ningún lado. Zaqueo es un hombre desesperado que necesita a Dios, pero su religión incluso lo ha desechado. Tal vez él piensa que Dios ni siquiera lo va a voltear a ver si va él al templo a pedir perdón por sus pecados. Tal vez él se siente indigno. De hecho, él se siente indigno. Él tal vez no necesite nada. Él crea que necesita mucho, pero no va a obtener nada de Dios. Y está desesperado. Pero Zaqueo está derrumbado. En ese momento Zaqueo está derrumbado. ¿Por qué lo veo? Porque en ese punto donde está derrumbado, Zaqueo está listo para recibir el encuentro con Jesús. ¿Y por qué decimos que Zaqueo está derrumbado? Simplemente vea la respuesta y el resultado final que hubo a este encuentro: arrepentimiento genuino. Cuando una persona en la vida natural, en la vida financiera, familiar, tal vez físicamente se derrumba, cuando somos golpeados por la vida, cuando nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos cambiar, cuando nos damos cuenta que el desquitarnos de la gente no nos ha dado nada bueno, que el robar nos está destruyendo cada vez más y que cada vez más estamos más en el hoyo. Cuando ya no nos queda nada de orgullo y soberbia, es entonces que Jesús es llamado a pasar cerca de tu casa. Es cuando Jesús dice: voy a pasar por ahí. Esta persona está en el momento de mayor oscuridad en su vida. Es tiempo que esta persona reciba el sol de la mañana. Es tiempo que le amanezca. Es tiempo de amanecer para esa familia, porque han tocado fondo y se han dado cuenta que lo único que les queda es voltear hacia Dios. Zaqueo. El nombre Zaqueo significa el más puro. Vea qué contraste. Con su nombre nos enseña que Zaqueo no estaba cumpliendo su propósito.
estaba trabajando contra naturaleza. Es lo mismo que sucede cuando los seres humanos trabajamos a favor de la carnalidad, a favor de nuestros sueños, de nuestros logros, sin considerar a Dios. Cuando queremos lograr las cosas por nuestro propio esfuerzo o méritos, Dios te dice, estás trabajando contra naturaleza. La única forma en la que tú puedes lograr algo es que yo visite tu casa. La única manera mediante la cual vas a cumplir tu propósito, esto es ser el más puro, ser el más santo, ser una persona que busca a Dios y que está alineada a su voluntad. Solamente un encuentro con Jesús, solamente si te das cuenta que tienes hambre y necesidad de Él, es entonces que vas a cumplir el propósito de tu vida. Esto es ser el más puro y no ser el más sucio, como se sentía en ese momento Zaqueo por ser un ladrón, estafador, mentiroso. Amado hermano, no era una casualidad que Jesús estuviera pasando por ahí. Jesús, cuando ve una necesidad, Jesús está pasando cerca. ¿Está usted pasando alguna necesidad? Jesús te dice, estoy pasando por cerca de ti. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para un encuentro? Porque Zaqueo pudiera estar necesitado, pero Zaqueo no pudiera no estar listo para recibir a Jesús. Es diferente. ¿Cuántos se habrán quedado en su casa teniendo la misma necesidad que Zaqueo? Muchos decidieron tal vez, ay no, cuánta gente, qué calor, no, ¿para qué ir? No, olvídate. O algunos, ay sí, ese Jesús, no, ya ni siquiera Jesús era opción. Yo no sé, pero tal vez, no, pero ¿cómo voy a ir con Jesús si la serie o la televisión ya es hora y tengo que ir a visitar a fulanito o fulanita? Hermano, lo único que le queda es Jesús. ¿Estás listo a atender estar listo para tu encuentro con Jesús? Dios dice, he olido, he olfateado, he visto tu necesidad, he discernido tu necesidad. Quiero ir a un encuentro contigo, te dice Dios. Pero, ¿estás listo tú? Veamos qué dice la cosas parecen que van de mal en peor. Y Dios nos está diciendo, no vas a lograr un milagro por tu esfuerzo. Entiende, eres demasiado enano. No puedes tú resolver tu problema mediante tu esfuerzo, porque es más grande los problemas y los obstáculos que tú mismo. No puedes. David no venció a Goliat porque David fuera del tamaño de Goliat. David venció a Goliat porque tenía un Dios más grande que Goliat. Nosotros debemos entender eso, que nosotros como cristianos no podemos vencer con nuestras estrategias, con nuestras fuerzas, con nuestras ideas. Tenemos que darnos cuenta de nuestra corta estatura. Es para eso que Dios
ha reservado un lugar de altura para ti. Vamos a leer eso. Verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. A veces vemos el árbol sicomoro y decimos, pues había un árbol y se subió. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Quién plantó ese árbol sicomoro? No es que puedo yo ver a Dios poner una semillita ahí y hacer crecer un árbol. Cuidar ese árbol junto al camino y que nadie lo quebrara y que llegara a la estatura y que fuera creciendo lo suficientemente fuerte para sostener a Zaqueo, una persona aunque fuera de baja estatura. Y es más, con una rama hacia el camino para que pudiera subirse Zaqueo y ver a Jesús y que Jesús volteara y le dijera: Zaqueo, baja de ahí. Amado hermano, Dios ha preparado para la iglesia un lugar en el cual nos podemos subir para tener un encuentro con Jesús. Ese lugar de altura se llama la oración de intimidad en tu casa. El tiempo de búsqueda del Señor. Dios quiere que te subas al sicomoro. Dios quiere responder a tu necesidad, pero si no subes el sicomoro no hay encuentro con Jesús. Si no hay hambre de Dios en tu vida lo suficiente para que te haga orar y clamar a Dios, Dios no resolverá tus problemas y no entrará a tu casa. Dios dice: quiero, pero ¿estás listo para subir al sicomoro? ¿Estás listo para subir al sicomoro? ¿Tienes la suficientemente hambre? A lo mejor ya has estado brincando, intentando lograr algo y no has podido. Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Jeremías 3:33. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas lo suficientemente a Jesús? ¿Amas suficientemente a Jesús como para que te haga orar? ¿Tienes hambre la suficiente como para subir a un sicomoro y no dejar pasar a Jesús? Este día Jesús va a pasar por tu casa. Esta semana va a pasar Jesús por tu casa. Todos los días Jesús pasa por tu casa, por tu cuarto, por tu lugar, donde estás, por donde tienes necesidad. Y Jesús dice: ¿clamas a mí? Estás en el sicomoro, te veo brincar allá, pero allá allá no voy a llegar. Veo tu esfuerzo, pero no es el medio que yo preparé para tener ese encuentro contigo. Yo preparé ese sicomoro. No es como yo quiera, no fue como Zaqueo quiso, es como Dios proveyó. Dios proveyó la oración, Dios proveyó la palabra, la palabra, las escrituras. Es entonces que Zaqueo, estando arriba, Zaqueo también fue llamado a bajar. No solo a estar arriba, sino a bajar. Vamos a leer el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Quién le dijo el nombre a Jesús de Zaqueo?
Jesús te conoce por tu nombre. Espera cuando ores. No son simples palabras y no es un momento simple, sin sentido. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios ora, va a un encuentro con su Dios, con Cristo Jesús resucitado, un Dios vivo. Vas a un encuentro con Dios. Espera que las cosas sobrenaturales sucedan. Espera que Jesús se manifieste. Espera que el Espíritu de Dios esté ahí. Dios y tú en tu cuarto, en tu lugar de intimidad, en tu lugar de búsqueda. Tú y Dios en tu cuarto de guerra. Ahí tendrás un encuentro con Dios. Algunos tienen poquita hambre y suben al sicomoro. Ya subí, pero no pasó. Sí, pero Jesús ahí viene. Tienes que subir y esperar en el sicomoro hasta que Jesús te llame, hasta que reciba respuesta. Al que toca se le abrirá. Al que toca se le abrirá. Tienes que tocar, tienes que insistir como la viuda. Insiste, insiste. Dios conoce tu necesidad y Dios nos puso el medio y es la oración. Si tú te subes a tu sicomoro, a tu tiempo de oración, a tu tiempo de encuentro con Dios, recibirás respuesta de todas tus necesidades. Recibirás respuesta. Jesús entrará no solo un encuentro contigo. Jesús entró a la casa de Zaqueo. Toda tu casa será salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si tú haces lo correcto, Dios tendrá misericordia de ti y de tu casa. ¿O no queremos esto? ¿Quién quiere esto? ¿Quién tiene hambre del Señor? Tenemos que ser, dice la palabra, que los violentos arrebatan el reino. Tenemos que ser violentos. Zaqueo pudiera haber dicho, no, ya lo intenté, no, hay mucha gente, ya me voy. Y haberse ido. Zaqueo no se fue, no se desanimó. Le pudiera haber dado la garrotera a Zaqueo. Ya no pudo, Zaqueo, ahí viene el Señor. Ya no pude, ya no puedo. ¿Cuántas veces nos da la garrotera? Y Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya te cansaste de brincar, te diste cuenta de que no tienes la estatura. Entonces súbete al sicomoro, súbete, porque va a pasar Jesús. No vaya a ser que el día que no ores pasó Jesús. No quiere decir que haya veces que no te escucha o no. Estoy diciendo, siempre te va a escuchar Dios, siempre nos escucha. Pero a veces los milagros, para recibirlos, tenemos que esperar. En el tiempo de Dios recibirás el milagro. ¿Qué si hoy te desanimas y no oras? Y Dios dice, hoy era tu día. Hoy era tu día y decidiste no insistir. Hoy era tu día y dejaste pasar tu oportunidad. Si Dios, yo sé que Dios nos está hablando. Zaqueo tuvo que bajar de la oración.
tuvo que bajar del árbol. Pero también en el sentido inverso, pudiera ser que ese árbol sea nuestro ego. Dios te dice, bájate de ahí. Y a veces no nos queremos bajar. Dios nos da indicaciones claras, precisas, cosas que debemos de hacer, las cuales están aquí escritas. Dios nos dice, baja porque voy a ir a tu casa. No, Señor, pero es que yo quiero aquí, pero es que las cosas tienen que ser como yo quiero. Dios dice, baja porque es necesario que vaya a tu casa. No, Señor, pero hay... Dios dice, o cambias tu manera de pensar o no hay milagro. Baja del sicómoro también. En el sentido inverso, por nuestro orgullo. Zaqueo también tuvo que bajar. O cambias tu manera de pensar y la alineas a la palabra, o no hay encuentro y no hay entrada a tu casa. Cambia tu manera de ver la vida, cambia y alíñala a la voluntad de Dios, a lo que está aquí escrito en la palabra del Señor. Esfuérzate. Haz a un lado complejos de superioridad o de inferioridad, en fin, complejos y realidades, las cuales hemos llegado a creer. Dios te dice, eres Zaqueo, eres el más puro, porque yo miro las cosas y las llamo las cosas que no son como si fueran. Tú eres el más santo. El nombre de Zaqueo era el más puro, pero tal vez el de Kazumi es la más gloriosa, la poderosa. ¿Cuál será el nombre que Dios te tiene a ti? La victoriosa, el que todo puede en Cristo, el que es como un león, como José Luis, el que es un león valiente. ¿Cómo me dirá a mí? ¿Cómo le dirá a usted? Dios dice, yo te llamo, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. La niña de mis ojos eres tú. Cierre sus ojos, por favor. Él nos conoce. Él sabe quién soy. Ahora, ¿tú sabes quién eres tú? Él sabía que Zaqueo no era el más puro, pero Dios lo había llamado a ser. Dios lo había llamado a hacer lo imposible, a ser una persona imposible por sus medios. Pero para Dios nada es imposible. Dios nos está llamando. Nos está llamando a ti y a mí, a todos, a su iglesia en el mundo entero, a ser como Zaqueo, a expresar nuestra hambre, a no dejar nuestro sicomoro, porque ahí es donde Jesús nos visitará, donde recibiremos indicaciones, donde bajaremos y obedeceremos. Y es ahí donde llevaremos a Jesús llevaremos la gloria de Jesús a nuestra casa.
Es así como podremos después expresar verdadero arrepentimiento, haciendo cosas contrarias a las que hacíamos. Solamente si Jesús visita nuestra vida, podremos dejar de hacer las cosas malas que hacíamos y ahora comenzar a hacer lo que era imposible para nosotros. Zaqueo dejó de ser un estafador. Zaqueo dejó de robar. Zaqueo fue alguien que restituyó, alguien que bendijo, que expresó su arrepentimiento, dejando su viejo hombre. Solamente si Jesús visita nuestra vida por causa de estar en el sicomoro, solo así, solo así la gloria de Jesús entrará en nuestro hogar. Sin oración, sin intimidad con Dios, no hay vida sobrenatural. Sin entrega a Dios, no hay gloria de Dios en nuestra vida. Dígale a Dios: Señor, tengo hambre de ti, tengo hambre y sed de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Sí, Señor, tengo hambre. Póngase de pie, por favor, y exprese su hambre a Dios. Para ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Para ver tu gloria. Eso es lo Sí, Señor, que quiero ver tu gloria. Levante sus manos y dígale: para ver tu gloria. Para ver tu gloria. Para ver tu gloria. Eso es lo que anhelo. Sí, Señor. Esto es lo que anhelo, ver tu gloria, Señor. Ver tu gloria. Me das paz a mi alma y corazón sedientos. Estar aquí en tu habitación me marca el corazón. Tú eres todo lo que anhelo y nada se compara a estar aquí. Sí, Señor. Cerca de tu altar. Tenemos hambre. No me moveré hasta verte. Hambre de ti, Señor. A ti. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí. En el sicomoro, aquí esperaré. Aquí. Hasta que pases y reciba indicaciones de ti, Señor. Y te llevaré tu gloria a mi casa, aquí en el sicomoro, hasta que me voltees a ver y reciba de ti las palabras que necesito para ver el milagro. Para ver tu gloria. Quiero ver tu gloria en mi casa. Quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu gloria. Para ver tu gloria. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? Dígaselo a Él. Para ver tu gloria. Para ver tu gloria, Eso es Señor. lo que anhelo. Para ver tu gloria. Para ver tu Para gloria. ver tu gloria. Para ver tu gloria. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, Señor. Para ver tu Tengo gloria. hambre de ver tu gloria. Para ver Hambre tu de gloria. verte a ti, Señor. Para ver Gracias, tu Señor. gloria. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ya sabemos dónde está esa gloria. Le invito a que tome su diezmo y su ofrenda. Respondámosle a Dios.
diciéndole al Señor: yo veré tu gloria en mi economía, creyendo que tú, Señor, me prosperas en todas las cosas, creyendo, Señor, que en el diezmar y en el ofrendar también tú das bendición. Tú eres fiel, Señor. Dios es fiel con nosotros. ¿Usted lo cree? Dígale: Señor, tú eres fiel y yo seré fiel en entregar lo que tú pides, Señor. Voy a creer lo que tú me dices que hagas, Señor. De esa manera, usted que está viendo esta transmisión también puede participar en entregar diezmos de ofrenda, haciendo una transferencia electrónica a la cuenta de la iglesia. Usted lo puede hacer de esta forma. Le invito a que en este momento hagamos esta oración. Señor, yo bendigo a los hermanos que van a diezmar y a ofrendar. Tú sabes el corazón que hay en ellos por hacerlo. Bendícelos, Señor. Prospérales, Señor. Señor, bendice y cuida su economía. A todas las personas que nos están viendo, yo los bendigo también en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero declaro esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. De esta manera despedimos la transmisión por el internet.